Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Ahí lo tienen. El principal gremio de empresarios dice tajantemente, ahí hubo una sobrevaloración de 800 millones de lempiras con esos hospitales. Le pido la opinión al abogado Hermes Ramírez. Sé que está en investigación el asunto de los hospitales móviles, que se sigue la ruta de esos 48 millones de dólares. Ahí van algunos lempiras suyos, míos, con los impuestos que pagamos. Todavía no se ha construido el requerimiento fiscal. Varios países están asistiendo al Ministerio Público de Honduras. Yo le haría la pregunta a Hermes Ramírez, ya que a este código nuevo se le ha llamado el Código de la Impunidad. Se le ha llamado el Código de la Impunidad. De llegar a verificarse, a comprobarse todas estas investigaciones que hace el Ministerio Público sobre los hospitales móviles, la denuncia que hace el COEP, tenemos el mejor código penal para hacer justicia ante este escandaloso hecho que para la mayor parte de los hondureños es un acto de corrupción. Solo mencionando la lista de los empresarios que dicen que hubo una sobrevaloración de 800 millones de lempiras. Abogado Ramírez, buenos días. Muy buenos días, don Renato, muy buenos días a los amigos distinguidos del abogado Raúl Suazo, que también a don Marco Zelaya, un abrazo a la distancia. Por supuesto, Renato, tenemos un código que está a la altura, el nuevo Código Penal, de hecho, en este caso, tipifica esa primera acción contra don Marco Borán con una pena de 6 a 9 años, efectivamente por ser una conducta totalmente, en este caso, agravada. Debemos de recordar que se le han presentado 2 requerimientos fiscales, un requerimiento fiscal por el tema específicamente vinculado con aspectos de viáticos. Eso se ha catalogado en función del viejo código como malversación por desviación, y de acuerdo al nuevo código sería, en este caso, una malversación por aplicación oficial diferente, o sería una administración desleal patrimonio con una pena de prisión. Entonces, como podrá observar usted, en el nuevo código, don Marco Borán enfrentaría un delito de malversación con pena de prisión, pero en el viejo, en este caso, que se le está beneficiando en este momento, ese delito del artículo 372 es una pena de malversación que no tiene pena de prisión, sino que tiene pena de multa, una multa de 50,000 a 100,000 lempiras que tiene precisamente conforme a ese viejo código. Con el nuevo se estaría enfrentando una pena de 6 a 9 años. Entonces, con esto le puedo comprobar, Renato, como se lo he venido diciendo y como lo hemos dicho nosotros a través de los medios de comunicación en la palestra pública, este nuevo Código Penal sí es una herramienta eficaz de combate a las acciones delictivas. Y también hay que dejar claro, don Renato, que hay directamente una táctica distinta en el Ministerio Público, en este caso de Marco Borán, por la forma en la cual se ha venido acusando. De hecho, el día viernes pasado fue llamado a declarar el señor Marco Borán, sin siquiera en ese momento tener conciencia que estaba siendo ya directamente presentado un requerimiento ante los órganos jurisdiccionales. Ya 2 días después, el día lunes, fue capturado. Se le acusó directamente por ese primer requerimiento fiscal, y al día siguiente pues un segundo requerimiento fiscal por la presunta adjudicación de un contrato de su tío. Como puede ver usted, vemos nosotros una acusación dosificada de parte del Ministerio Público, similar a lo que sucedió en el caso del Seguro Social, y esto pues de alguna u otra forma alenta en este caso lo que puede significar un escenario para poder esclarecer estos hechos. Abogado Hermes Ramírez, siempre con este caso de los hospitales móviles y los 800 millones de lempiras que dice el COEP existen de sobrevaloración. Al comparar el código viejo, porque igual estos hechos se cometieron estando vigente el código viejo. El código del 83. Sí, el código del 83. Es correcto, el código. O sea que igual, por ese código se van a regir. Es correcto. Hágame una comparación. Partiendo de la premisa que como estaba vigente el código del 83 y estos hechos se cometieron justamente estando vigente ese código, claro, tendríamos que arriesgarnos a determinar qué delitos se podrían configurar en esos 7 hospitales que se adquirieron por 48 millones de dólares.
Es una opinión bien arriesgada por eso, porque partimos de premisas subjetivas al no tener claro qué delitos va a configurar el Ministerio Público. Pero yo voy más adelante y quisiera saber si se configuraran delitos por estos hospitales móviles, ¿resulta mejor para los imputados el código del 83 que el código vigente? Sí, por supuesto. Recuérdese usted que los hechos cometidos alrededor del mes de marzo y del mes de mayo de este año se encontraba todavía en vigencia el viejo código, que no permitía ese viejo código establecer algún mecanismo propio de devolución del valor de lo defraudado. Conforme al nuevo código, en este momento un atenuante, de acuerdo al artículo 479, de la posible devolución de estas cantidades que ha señalado pues los distintos sectores sociales. Pero lo más importante acá, Renato, es señalar que hay 4 asistencias jurídicas internacionales, como usted bien lo refirió al inicio, todavía se están materializando delitos, es decir, todavía estamos en esa ruta de materialización de ciertos delitos. Habría que tener sumamente cuidado para que estos delitos que se están materializando nos puedan llevar a nosotros a la conclusión de quiénes son las personas que han participado de los distintos hechos, y sobre todas las cosas verificar, conforme a la aplicación de la nueva herramienta penal, cuáles serían los delitos que en este caso encajarían. Una de las cosas que nosotros hemos reiterado en este caso es que debemos de estar conscientes que un proceso de investigación en un caso de corrupción no se debe analizar bajo la óptica de una carpa de circo, como eran actitudes propias de las unidades fiscales que se habían creado anteriormente. Vemos nosotros que ahora la táctica de acusación por parte de la FEDCO, que es más o menos similar a la táctica que utilizó la unidad de apoyo fiscal, la UNAFE, en el caso del Seguro Social, son investigaciones complejas que llevan su tiempo, y ellos han estado dosificando la acusación, y por supuesto veremos más requerimientos fiscales de las 22 líneas que están totalmente ahora en curso. Ahora voy con Raúl Suazo y con Marco Zelaya. Estamos hablando de supuestos por la configuración de delitos que todavía no lo sabemos, porque está en plena investigación lo de los hospitales. ¿Creen ustedes que este código vigente le resultaría más pesado si se le aplicara a las personas que sean imputadas por este caso que el código del 83, abogado Suazo? Bueno, yo creo que la parte importante aquí tiene que ser, si nosotros miramos en el Código Penal, que era el de 1983, el delito de malversación de caudales públicos dice: el funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razones de su cargo, o quien sin haberla confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, será penado con reclusión de 2 a 5 años si el valor de ello no excede 1.000 empiras, y de 6 a 12 si sobrepasa de dicha cantidad. ¿Cuáles son los elementos del tipo penal? Obviamente que se apropie de caudales, de bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados. Mientras el Ministerio Público no pueda demostrar que él se apropió de bienes, de dinero o de efectos a que le dieron su administración, no le va a poder aplicar, pedir un requerimiento fiscal la pena de 6 a 12 años. ¿Por qué? Porque ese es el artículo 370. De ahí en adelante, el del 371 al 373A, todo lo que habla son de multas y de inhabilitaciones. Eso es lo que establece el Código del 83. El Código del 83. Cosa distinta es el Código Penal que entró en vigente en junio del 2020. Si durante esta investigación que hace el Ministerio Público puede lograr demostrar que del 25 de junio en adelante el señor Marco Borán realizó alguna gestión que le haya hecho alguna malversación al Estado de Honduras o algún fraude al Estado de Honduras, entonces será juzgado con el código que entró en vigencia el 25 de junio del año 2020. Pero todos los conforme al nuevo enfrentaría 3 tipos de pena. Conforme al nuevo Código Penal enfrentaría 3 tipos de pena: la pena de prisión, la pena de multa igual al monto de lo defraudado, y la inhabilitación. Con el viejo código no enfrenta más que 2 penas en este momento: la pena de multa y la inhabilitación, que es totalmente pírrica. Es correcto, es lo que está diciendo Hermes. O sea, pero para eso tendría que ser se tiene que haber 2 tiempos de investigación: los tiempos antes de la entrada en vigencia del Código Penal y del 2020. Esa es una. Del 25 de junio en adelante, si él
tomó alguna decisión que llevó a la defraudación, entonces ahí sí entraría automáticamente el código que entró en vigencia en junio del 2020. Pero si no, todo va a ser a beneficio de él en cuanto a este Código Penal. Esa es una de las cosas que hay que dejarlo claro. Usted también había hecho una pregunta también, que por qué estas acusaciones no han sido presentadas en juzgados anticorrupción, y es de que estas dos primeras por lo menos solamente se refieren a dos personas. Y para que los juzgados especializados tienen que ser 3 o más personas. Muy bien. De igual forma, el licenciado y doctor Hermes, Raúl Suazo, en cuanto a las líneas de investigación, recordemos que son, aparentemente, según trasciende, 22 líneas de investigación, pero dentro de esas 22 líneas de investigación, supuestamente solo hay 5 o 7 líneas de investigación que involucran directamente al señor Marcos Bográn, como es director de INVESH. Dentro de esas 5 o 7 líneas de investigación, tendríamos que establecer el tiempo, tal como dice Raúl, si fue antes de la entrada en vigencia del nuevo código o bajo el código de 1983, porque el Ministerio Público podrá acusarlo con el actual código. Sin embargo, ellos tienen un equipo de defensa y lógicamente va a hacer el análisis en el momento de la comisión del hecho o del delito. Y si el delito fue un día anterior, con horas o que pasara al siguiente día y que no estaba en vigencia el nuevo Código Penal, lógicamente tendrá el juez que tutelar ese derecho del imputado y velar que se le aplique la norma que realmente estaba vigente al momento de la comisión del hecho. Es ahí que a veces en algunos foros, y el doctor Hermes, yo lo vi en algunos foros, que decía que el nuevo código, según los analistas y según los entendidos en la materia, en algunos momentos decía de que era más benigno. Sin embargo, ahorita estamos analizando y vemos de que más bien las personas que están siendo sindicadas se van a amparar al anterior Código Penal, porque es más beneficioso que el nuevo Código Penal, porque tal como refiere el doctor, son 3 delitos. Es la pena, hay que devolver el dinero, más la multa, la inhabilitación y lógicamente la pena principal, que es la de reclusión o prisión, depende del monto o del delito que se haya causado. Claro, claro. Y aquí también, Renato, es importante establecer nosotros la necesidad de colaboración de parte de estos 4 países distintos a Honduras que están brindando asistencias jurídicas internacionales, para que no suceda lo que pasó en el caso del Seguro Social con la ciudadana chilena, que en determinado momento no pudo ser juzgada directamente acá en el país. No obstante, sí esperamos nosotros que con la suma diligencia y voluntad, estos 4 países nos brinden la información necesaria para que sea el Ministerio Público que presente los requerimientos fiscales y en todo momento se pueda también valorar la posibilidad de presentar acusaciones en conjunto con las fiscalías de estos 4 países, eventualmente ante los participantes que pudiesen haber establecido en estos hechos alguna relación comercial derivada de todos estos fondos que fueron destinados a cuentas en el extranjero. Depende mucho también de la colaboración de estas 4 naciones y en su momento de saber esclarecer quiénes son los presuntos responsables, tanto hondureños como en este caso de nacionalidad extranjera. Yo asumo que ninguno de los 4 que estamos aquí presencialmente, 3 y 1 virtualmente, somos complacientes. Ninguno de nosotros somos complacientes con la eventualidad de que hayan cometido actos de corrupción en esta pandemia, que todos rechazamos esos actos de corrupción. Se trata de casi 1.200 millones de lempiras en los hospitales. Nos afecta a todos y ahí van nuestros impuestos. Por lo tanto, las opiniones que ellos están emitiendo en este momento llevan toda la certidumbre que como hondureños quieren que se investigue este caso y que haya justicia sobre este caso. Y si es posible que podamos recobrar el dinero que se gastó en este caso, de llegarse a demostrar que hubo sobrevaloración y un montón de ilícitos. En ese sentido, como ellos son profesionales del derecho, me están diciendo que resulta, en los delitos que se pudieran configurar en este caso, más benigno el código del 83 que el código que está vigente. Es lo que le he escuchado decir a ustedes. Claro, y